Buenas tardes, chicos. Espero que se encuentren bien. Continuando con la explicación de de nuestro análisis de circuitos sencillos, ¿sí? Ahora proponemos un nuevo ejemplo en donde aumentamos un elemento en nuestra malla o en nuestro circuito. En este caso, solamente estamos haciendo el ejemplo para un circuito con una sola malla, ¿ok? Para que ustedes empiecen a practicar y que se les haga un poquito más fácil y que sea claro el procedimiento para hacer el planteamiento de las ecuaciones. Entonces, retomando lo que vimos en el primer ejemplo, pues lo que tenemos que hacer para encontrar la corriente que fluye a través de este circuito, ¿sí? Utilizamos primero pues su forma convencional, ¿no? Cómo es que se va a mover la corriente a través del circuito y siempre lo vamos a considerar que sale del positivo. Entonces, cuando pasa por el primer elemento, ¿sí? Igual lo va a polarizar de la misma manera, ¿sí? Y cuando pasa por el mismo elemento siempre va a ser más menos, ¿ok? Entonces, ahora tenemos dos elementos, por lo tanto tenemos dos voltajes. El voltaje que va a tener esta resistencia lo podemos representar como V sub R1, ¿ok? Y el voltaje que va a tener esta resistencia lo podemos representar como V sub R2, ¿ok? Entonces, bueno, de esa manera nosotros lo vamos a considerar para hacer nuestro análisis. Entonces, una vez que nosotros ya le dimos nombres a los voltajes o las caídas de tensión en los elementos dentro de nuestro circuito, pues podemos aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no? Que nos dice que el voltaje de la fuente tiene que ser igual, ¿sí? A las caídas de tensión a los voltajes en los demás elementos, ¿no? Entonces, en este caso, el voltaje de la fuente tiene que ser igual al voltaje al voltaje en R1 más el voltaje que tenemos en R2. Entonces nos quedaría de esta manera, ¿ok? Pero si se fijan, es un circuito en serie. Entonces la corriente, ¿sí?, que pasa a través de R1 y R2 se sigue llamando igual o es la misma. Por eso la sigo dejando como I solamente, ¿ok? Entonces, bueno, una vez que ya planteamos nuestra ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no?, que es en esencia esto que acabamos de hacer aquí, ahora vamos a sustituir sus correspondientes voltajes en las resistencias por la ley de Ohm, ¿sí? Vamos a cambiar V sub R1 por R por I, ¿sí? Para que podamos despejar de ahí la corriente. Entonces, vean, la V del voltaje queda igual, ¿sí? V sub R1 sería el voltaje que está en la resistencia 1. Entonces, el voltaje que está en la resistencia 1 lo vamos a calcular. Aquí lo puedo poner de este lado. El voltaje en R1, ¿sí?, es igual, de acuerdo a la ley de Ohm, es igual a la resistencia por la corriente. La resistencia aquí la estamos representando como R1, entonces aquí tendría que ser R1, ¿sí? R1 por el valor de la corriente. Como estamos considerando que la corriente la estamos representando únicamente con I, pues aquí ponemos I, ¿ok? Listo. Y el voltaje en R2 lo vamos a representar igual con la ley de Ohm, es la resistencia en esa resistencia y el valor, sí, el valor de la corriente, ¿no? Entonces, en este caso, el voltaje R2 está dado por esta resistencia R2, entonces aquí tiene que ser R2, ¿sí?, por el valor de la corriente, pero si se fijan, insisto, sigue siendo la misma, por lo tanto, pues sigue siendo I. ¿Ok? Estos valores son los que ahora tenemos que sustituir en esta ecuación. Entonces aquí tiene que ser R1 por I más R2 por I. ¿Ok? Y bueno, si se fijan, de aquí ya puedo factorizar la corriente y después despejarla, ¿no? Entonces me quedaría, para empezar, me quedaría I por R1 más R2. ¿Ok? Y de aquí ya pueden despejar la corriente. Entonces aquí les quedaría la corriente del circuito. Va a ser igual a esta V, que es el voltaje de la fuente, sobre la sumatoria de R1 más R2, ¿no? Por simple despeje. Listo. Entonces ya quedaría resuelto el circuito, ¿sí? Ya sabríamos la corriente que fluye a través del circuito, a través de los elementos.
Y si yo sé cuál es la corriente que fluye a través de los elementos, entonces fíjense, ya puedo sustituir, por ejemplo, en esta primera ecuación, y ya sabría qué voltaje o qué caída de tensión tendría yo en este primer elemento. Y lo mismo, si sustituye el valor de esta corriente aquí, ya puedo obtener el voltaje en este elemento, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con que nosotros encontremos el valor de la corriente que fluye a través de esos elementos. Ahora, ¿qué otra cosa se puede calcular? Pues lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, las potencias, ¿no? Si yo quiero saber la potencia, perdón, si quiero saber la potencia en la resistencia 1, en R1, pues tendría yo que saber el voltaje en la resistencia 1 por la corriente en la resistencia 1, que ahorita, pues, si le pongo resistencia 1, pues es la misma que ahí, por eso le puedo dejar así. Y si quiero saber la potencia en la resistencia 2, ¿sí? Pues ahora lo que tengo que considerar es el voltaje en la resistencia 2 por la corriente, ¿no? Noten que estamos resolviendo los circuitos con variables que me representan cualquier valor, ¿no? De ese elemento o de esa fuente. Entonces, si ustedes quisieran ya hacerlo de manera numérica, lo único que tendrían que hacer es darle un valor a R1, un valor a R2 y un valor al voltaje. Y estas ecuaciones, ¿sí? Les servirían para cualquier, sí, para cualquiera valores que ustedes le quieran dar, ¿no? Entonces, este es un circuito que estamos resolviendo para que les sirvan para los valores que ustedes le quieran meter, ¿no? Por ejemplo, aquí si ustedes dicen la resistencia 1 quiero que sea de 1 kilo y la resistencia 2 quiero que sea de 2 kilos, y un voltaje de 1 volt, pues ya nada más sustituyen acá y saben cuánto vale la corriente. Y si quisieran cambiar el valor de los elementos, lo pueden hacer sin problemas y la misma ecuación les va a servir para esos nuevos valores, ¿no? Entonces, bueno, este es el segundo ejemplo. Vamos a hacer uno más con un par de mallas y yo espero que con eso sea suficiente para que puedan entender el procedimiento del análisis de circuitos básico. ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos en el siguiente video.